Yo creo que hubo noches muy duras en las expansiones de los negocios. Siempre el timing se retarda. ¿Qué tan importante es la cultura financiera para vos? Todo. El tendero puede que no tenga estructura. Siempre los carros de leche, gaseosos y cerveza son los que bregan a llegar de primero a las tiendas, porque eso no lo fían. Y el tendero abre el cajón donde mete la plata. Y si en el cajón hay plata, el negocio va bien. Y si no hay plata para pagar, el negocio va mal. Pero ¿cómo manejas toda esa presión y el estrés y cuidas tu salud mental? Primero, uno tiene que tener fe en lo que usted, pero fe que lo que está haciendo es correcto. ¿Quién es Jesús Soto y qué es Zipa? Zipa es una compañía que tiene 57 años, produce alimentos para animales y es un productor muy importante hoy en día de cerdos en Colombia. Y Jesús es un zootecnista de la Universidad de La Salle con una especialización en mercadeo en EAFIT. En esa situación, ¿vos qué recomendarías que cómo se debería hablar en las familias acerca del patrimonio? Yo pienso que hay una obligación de gestionar un patrimonio, Daniel, y digamos que nosotros somos administradores de unos bienes de Dios. ¿Qué es más importante para vos, rentabilidad o crecimiento? Lo más importante para mí es el volumen de plata que le entre al bolsillo de los dueños, y el volumen sin rentabilidad, te morís. Las ventas se han multiplicado casi por 2 veces. En el 2019 eran 375.000 y subieron a 860.000 millones de pesos con cierre en el 2024. Pero el EBITDA se multiplicó por 4 veces, pasando de 23.000 a casi 100.000 millones de pesos. ¿Cómo lograron eso, Chucho? Hoy tenemos un invitado que es un empresario que admiramos mucho y el autor de una frase que yo me le robé, que he dicho aquí en este espacio y en otro podcast que me invitaron, que ahorita vamos a hablar de esa frase que es bastante famosa. Es un empresario que es una familia dedicada al tema de la proteína animal hace más de 50 años y trabajamos con él en la fusión de alimentos del Galpón y la empresa de pollos de soya, que fue una transacción en ventas de más o menos 280.000 millones de pesos. Entonces, Chucho, bienvenido, estoy muy emocionado de esta conversación con vos. Hombre, Daniel, muchas gracias. Espero que nos salga muy bien para el beneficio de todos. Vos bien dijiste, yo vengo de una familia paisa. Nosotros somos 8 hermanos, 2 muertos, 6 todavía vivos, gracias a mi Dios, y cerca de 27 sobrinos. Ahí te voy a interrumpir como para dar simplemente un resumen muy corto, y es, ¿quién es Jesús Soto? O sea, vamos a hablar de tu infancia, ya con detalle, pero muy corto, ¿quién es Jesús Soto y qué es Zipa, que es la empresa que vos gerencias hoy? Zipa es una compañía que tiene 57 años, produce alimentos para animales y es un productor muy importante hoy en día de cerdos en Colombia, muy integrado verticalmente. Y Jesús es un zootecnista de la Universidad de La Salle con una especialización en mercadeo en EAFIT y estudió en el Colegio San José toda la vida, como todos mis hermanos, una familia antioqueñas, con un papá muy trabajador, una mamá muy juiciosa, una mamá muy juiciosa. Yo soy el 7 de los 8 hermanos y hoy gerencio Zipa por condiciones de la vida. Uno siempre está donde mejor puede estar y mi Dios lo pone donde mejor va a estar. Y nos ha ido muy bien, vivimos muy contentos, es una familia muy bonita, tengo unos hermanos maravillosos. Entonces te interrumpí, estabas contando como la infancia de tus hermanos y eso cómo marcó en tu vida estar en una familia de 8 hermanos y crecer en una familia paisa, pues las familias paisas siempre han sido muy, muy numerosas. ¿Cómo marcó eso en el Jesús de hoy? Eso es muy determinante. Yo creo, pues, y voy a hablar un poquito larguito de la familia. Lo más importante, y se ha perdido mucho, es que la familia es más importante que el negocio. Y cuando somos 8, alguna vez leía una entrevista de Fabio Valencia Coso y de Ramiro, alguno de los dos, cuando somos tantos uno compite hasta por el afecto o por el tiempo del afecto. Era fácil, era una casa grande, normal, tocaban la campana y todo el mundo bajaba a comer. El papá siempre, todo uno tenía un puesto, no había comida a la carta, esa es la comida, ponían los platos en el centro. Y si uno no quería algo, no había problema, algún otro lo comía y a uno no le daba nada más. Entonces Juan David, mi hermanito, dice que quedamos muy bien educados, porque dormimos en cualquier parte y nos parece bien, comemos lo que nos den. Y son unos hermanos maravillosos. Pues mis hermanas estudian en enseñanza, nosotros en San José. Mi papá trabajaba muy duro, mi mamá era la mamá más dedicada.
en mi casa se quebraba la loza, no, somos muy defectuosos como todos los seres humanos, pero procuramos que las virtudes sean superiores a los defectos y bregamos a resaltar más lo bueno que lo malo para vivir en armonía. Y hoy no puedo tener mejores hermanas socias ni mejores hermanos socios. Y toda la vida preferimos la paz a la plata. Y tomamos todas las decisiones por consenso. Mi papá no terminó de estudiar bachillerato, pues no porque no se lo fueran a dar, pues con esfuerzo te lo hubieran dado. Yo creo que tenía un problema que yo tengo, que tiene mi hijo y tiene mi nieto, que es un déficit de atención. Digamos que mi papá no fue diagnosticado y yo no. Mi hijo sí, mi nieto también, pero son comportamientos parecidos. Y cuando uno tiene ese déficit de atención, eso le implica muchos esfuerzos en unas cosas, pero le da muchas ventajas para muchas cosas. Es de una velocidad mental mucho más rápida. Mantener la concentración nos da mucha más dificultad. Ahorita vamos a hablar de eso, pero nosotros éramos impresionados porque vos tenías un cuadernito y las cifras de la compañía las tenías en una hoja y nosotros éramos súper sofisticados con unos Exceles donde poníamos toda la información y vos tenías siempre la información de la compañía en una sola hoja. Pero ahorita vamos a ir a ese capítulo en tu vida que es muy, muy bueno. Siguiendo, porque vos has hecho mucho énfasis de la importancia de la familia, entonces quisiera saber un poquito más de eso porque tu papá era emprendedor y empresario, pero eso viene la historia desde tu abuelo que era chofer de bus. Contanos de eso. Hay dos líneas, la línea paterna y la línea materna. Digamos que la línea materna, mi abuelo era un cafetero importante de Venecia, Antioquia, que cuando la época de la chusma se confió y un administrador le robó, como le pasó a muchas personas en la época de la violencia que no podían visitar, pero era una gente que tenía más acceso a educación, más estructurados. La familia de mi papá, una familia muy bonita, pero mi abuelito Carlos tuvo un accidente. Yo creo que él fue el primer chofer de bus que tuvo la Universidad de Antioquia. Y en un paseo al Bizcocho, que es un charco que hay por allá en Porce, en esa zona, se volcó y perdió una pierna y lo pensionaron. Y yo creo que con una pensión de chofer de bus no iban a vivir 8. Dicen mis hermanos mayores que tiene más conciencia que la emprendedora era mi abuelita Josefina Londoño. La abuelita Josefina siempre les decía a todos, no, vea, usted no puede ser como mi marido, como su papá, usted se quiere empresarios para que sean independientes. Y cuando el accidente lo sufre mi abuelito Carlos, Gilberto, que era el hermano mayor y mi papá era el hermano menor, eran como 9 hermanos, había una luz muy grande, Gilberto asume la carga de la casa y los educa a todos. Y pues a los que se dejaron, porque mi papá con su déficit de atención no aprovechó, no se dejó, salía de la escuela a jugar con amigos, era un niño como era en esa época, ellos salían caminando de la escuela para la casa y se ponían a jugar bolas y no se concentraban en el estudio, entonces rápidamente, no, usted es muy mal estudiante, tiene que ponerse a trabajar, y él también muy guapito. Pero yo creo que mi abuelita Josefina, dicen mis hermanos, fue el que les inculcó que tenían que ser. Y yo creo que igual que donde mi papá o en mi casa tenían que competir y tenían que buscar, y Gilberto, que era el mayor, un hombre que está en los 100 empresarios de la Cámara de Comercio, un tipo, yo pienso, muy brillante, no tuvo hijos, forzó mucho a mi papá y lo hizo muy importante, pero porque mi papá era muy rebelde, entonces hacía todo lo que Gilberto le decía al revés y por eso pudo tener independencia. Que a Gilberto le gustaba mantener a todos bajo su dominio y mi papá no se dejaba. ¿Pero eso viene desde los abuelos o crees que tu tío lo marcó mucho más en ese camino en ser emprendedor, o también el hecho de tener 8 hijos es cómo va a sacar adelante 8 hijos? Yo creo que mi abuelito Carlos era chofer de bus, no era emprendedor, era muy querido y muy decente, y mi abuelita Josefina, una mujer muy bonita, muy querida, pero pues no era emprendedora. Ella se dio cuenta y inculcó en sus hijos. Y yo creo que de ahí para allá fue Gilberto. O sea, Gilberto es el que tira guía y hay unos que copian y otros que no. Entonces fue muy determinante Gilberto en que mi papá fuera emprendedor, pero por rebeldía. O sea, yo voy a salir adelante sin Gilberto, yo soy capaz, o sea, con una reacción válida. Y claro, yo creo que las personas en el mundo emprenden por diversas razones,
Pero para mí la que creo que es la más importante es que la gente emprende por necesidad. Los emprendimientos cuando son fruto de la necesidad tienen que tener éxito. Yo en las épocas difíciles de los negocios, que hay, en todo hay día y hay noche, decía, papá, ¿usted cómo hacía para no perder plata? Tranquilo, no tenía para perder. Entonces uno no pierde lo que no tiene. Entonces era muy claro, pues muy básico, pero es qué razón. Y le tocaba es que educar 8 hijos. Mi papá llegó a tener 5 hijos en la universidad y que yo me acuerde, esos 5 eran en universidades privadas, porque algunos iban a públicas de verdad, pero por lo que les gustara. Y nunca hubo un ICETEX, ni nunca hubo un crédito para eso. Entonces todos se graduaron. Todos nos graduamos y de los graduados, muchos, yo creo que unos 3 o 4, pasamos ya a especialización, o sea, todos profesionales y 4 con especialización. Cuando vos pensás en tu papá, ¿qué se te viene a la mente? No, de esa manera muy intrépido. Lo que yo me acuerdo es que tenía la necesidad y tiene una virtud enorme que yo procuro que los muchachos aprendan, y es que el miedo es muy mal consejero. Uno no puede tener miedo. O sea, uno tiene que analizar muy bien lo que va a hacer, pero una vez tomó la decisión porque analizó, no tenga miedo. Es que eso es desde la Biblia. Pedro dudó y se hundió. El hombre iba caminando bien en el agua y dudó y se hundió. Uno no puede dudar. Entonces yo creo que mi papá era un tipo intrépido. Chuchi, ¿vos qué estudiaste? Zootecnia y después mercadeo en Neafit. Y apenas terminaste, o sea, vos empezaste a trabajar en empresas de la familia o trabajaste por fuera un tiempo. Yo estaba por ahí en tercero bachillerato, mi papá puso un negocio de huevos y yo le dije que me vendiera huevos, y yo creo que la primera distribuidora de huevos que hubo en las comunas en Medellín fue la mía, porque él me prestaba el carro, me prestaba el chofer y yo repartía huevos martes en la tarde y viernes en la tarde. Él me vendía huevos, yo me iba en las tiendas y no recibía sino efectivo y cheques de Confama, los de subsidio, no fiaba. Cuando eso el huevo la gente iba y lo compraba a otro lado, lo transportaban, muchos eran en canecas y entre acerrín, o sea, no, ya empezó a haber bandeja. Ya empecé por ahí en quinto bachillerato, me dijo, no, ese negocio lo tienes que regalar, porque es que te está gustando, te está yendo muy bien y te está gustando mucho la plata, y si no, no estudias. Entonces yo le hice caso, yo era muy obediente, el amigo de la vida fue mi papá. Yo no fui dócil tampoco, seguramente era hijo de él. Digamos que era querido, pero no fácil, porque es que éramos muy necios. Pero entonces, o sea, ya tenías claro que querías ser empresario, emprendedor, o sea, que querías montar un negocio. No, yo tenía claro que me gustaba la plata y que para tener plata hay que trabajar. Entregué el negocio y sí quería ser agropecuario, eso sí lo tenía muy claro. Me gusta mucho, estudié zootecnia en La Salle, porque aunque la Universidad Nacional era una universidad seguramente mucho mejor, había paros y se demoraban 8 años estudiando y yo no tenía tiempo. El tiempo es un recurso no recuperable. Me fui a estudiar a la Universidad de La Salle y el 10º semestre había una práctica y a mí me dejaron hacer la práctica en CIPA. Ahí empecé a trabajar en 9º semestre. Cuando hice la práctica, ahí me enganché a trabajar. Pero tuve la fortuna que muchos profesores eran exfuncionarios de Purina, de Soya, y conocían a mi papá. Eso no me daba rosca, pero me daba una canchita y por lo menos sabían que era un pobre montañero que vivía en Bogotá y tenían pues un trato muy amable. Y en eso hice una tesis y tuve el mejor profesor del mundo, que es Carlos Eduardo Mesa, que siento gratitud infinita por él y admiración. Lo quiero mucho y plena gratitud. No sabía esa parte de la historia. No, a Carlos Eduardo aquí lo admiramos impresionante, que te conté pues que Alejo estuvo en uno de los episodios. Una familia preciosa tiene Carlos Eduardo, espera ser muy linda. Alejo es un hombre brillante y ese señor no se ha despeinado nunca en la vida. Ese es un caballero. Yo creo que es el último caballero que queda en el universo. Impresionante. Es un lord. Entonces fue mi director de tesis y me marcó mucho. Y ahí empecé a trabajar. Pero ya entraste, entonces tu primer trabajo fue CIPA. En y te CIPA. Quedaste en CIPA varios Me quedé años. en CIPA. Yo empecé a trabajar en septiembre del año 86. Ajá. Era el último semestre de la universidad. Y estuve en CIPA en la gerencia de ventas.
uno en ese tiempo no le hacían estudios ni test de cuál era la habilidad, sino que el papá que era el dueño, a usted le tocó allá. Y uno hacía lo que Vaya venda. sí, haga. Y digamos que tenía empatía, ellos tampoco eran bobos, pues, ni yo era retraído, ni ellos eran bobos, muy guapos, eso sí, porque le entregan a uno una serie de técnicos mayores con más conocimiento, pero confiaban en mí. Y al tiempito, mi papá muy rápido tuvo juntas, desde el año 78-79 tuvo junta directiva. Porque él decía que lo desbordaban los problemas y que necesitaba gente más estructurada. Y muy rápido un miembro de la Junta le dijo, Mario, este negocio se hace es comprando. Y eso necesita mucha ética y mucho dolor. Y el más cercano que tengamos que conozca y se entienda con los agricultores en el momento no había, es Chucho. Entonces Chucho pasó de la gerencia de venta a la gerencia de compras, a hacer el suministro. Y ahí hice carrera. Me tocó el cambio a la apertura económica en el año 91. Aquí comprábamos todas las cosechas y éramos un grupo de personas más o menos los mismos, el que compraba para Purina, el que compraba para Contegral, el que compraba para soya, el que compraba para finca, y nos encontramos en los distintos municipios comprando las cosechas. Digamos que no concertábamos, pero sabíamos que si hacíamos la tarea mal hecha nos iba a costar y le iba a costar al consumidor. Entonces, digamos que había una armonía, era un negocio de amigos, muy amigos, todos muy queridos. ¿Y ahí ya había entrado alguien de la familia o No, claro, estabas...? Carlos Mario, mi hermano, era gerente y Jorge Alfonso también, pues habían, Ok. digamos, era uno el gerente general y el otro administrativo. Claro, y después llegó Fernando, mi hermano, que fue director de producción. ¿Y Nosotros cómo era, alcanzamos a trabajar 3 a tiempo. y cómo era trabajar con tus hermanos al tiempo? Digamos que yo era menor que ellos, entonces yo les debía respeto, pues son muy queridos, muy generosos, de muy buen trato, muy inteligentes, pero yo tenía claro que al mayor hay que respetarlo, es que los valores eran distintos. Era muy abierto, buscábamos un consenso, seguimos buscando el consenso y no las mayorías. Y era muy agradable trabajar con ella, era muy agradable, sufríamos juntos y gozábamos juntos. Y nos respetábamos mucho, seguramente nos equivocamos en algunas decisiones, cada uno en su cargo, pero había respaldo y compañía, entonces era muy agradable. ¿Y cómo fue, Chucho, entonces ya el proceso de ahí en adelante? O sea, ¿seguiste en Zipa o te saliste después y Yo entraste a toda otra mi vida compañía? trabajé en la familia, siempre. Ajá. Seguí en Zipa en el año 2003, ya digamos que teníamos varias compañías del sector agropecuario, y había un presidente externo que, aunque no había una figura jurídica, sí operábamos como un grupo económico. Y ese presidente externo, que es un hombre que aún vive y que quiero mucho y le agradezco mucho, Ricachón, entró en crisis. Ricachón era de la familia de Platería Ramírez, de don Alberto, que era un tipo de Amalfi, y llegó al Valle maniando plata y llegó a ser hoy Fundiciones Ramírez es de un hijo de él, es un tipo muy potente en el Valle, paisa, muy querido. Dijo, tenía un socio industrial que era apellido Martínez, ese socio murió y a don Alberto le robaron todo el tiempo. Tenía una cartera con Zipa, paisa, venga para que salvemos este negocio. Y se de Echeverri, que era el presidente, dice, Chucho, en que conoce más de los animales y eso usted ¿por qué no se va? Y yo sí me voy un año, a ver qué podemos hacer. Mi mujer me regaña todavía porque un año se volvieron 20. Hay un paréntesis, Ricachón es una empresa de pollos Sí, en Ricachón, Cali. en Cali de pollos. Entonces ahí tomas la decisión 2003-2004 de irte a vivir a Cali. A irme a vivir a Cali, yo empecé a ir y a volver los fines de semana, a los 4 o 5 meses, los hijos míos se parecen al papá, son muy queridos, pues son necios. Entonces, por ahorita mi mujer seguramente le tocó más duro. Y se fueron a vivir a Cali en una edad muy difícil para ellos, porque la hija tenía 15 y el hijo 13. Ajá. Yo siempre dije, eso le forma el carácter, pero llegar uno a acomodarse a una ciudad nueva, a un colegio nuevo, a esa edad, fue muy duro, pero quedaron con la ventaja que quedaron con los amigos de aquí, los amigos de allá. Ok. Y tomamos el negocio, un negocio quebrado, muy pobre, bregando a salvar la plata de Zipa y la de la familia Ramírez, y la de todos los acreedores. Tuvimos unas asesorías bastante buenas para ver cómo manejamos legalmente, porque no tenían otras opciones. La liquidación y no hubiera alcanzado la plata, sino para los trabajadores, ni para la día no hubiera alcanzado. En ese momento se llama una ley 550, que es la ley 1116, rollo, concordato.
que yo sigo pensando en mi visión que eso es una figura legal, pero que no es moral, excepto que vos sí efectivamente estés quebrado, pero casi nunca las compañías, los dueños entran en la insolvencia, sino que son las empresas, y eso a mí no me parece justo. Estamos de acuerdo. Si yo debo plata, pago hasta con mis hijos, si no tengo. Y la tercera era concertar con todos los acreedores que yo les empezaba a pagar de contado, que les pagaba la deuda en un periodo de plazo largo, sin intereses, pero que me seguían vendiendo, conservaban el mercado y recuperaban el 80% de la plata. La gente, y el 98% me dijo, listo. El que no quiso, le dije, listo, le pago el 50% por su deuda, porque no nos la va a cobrar. Y negocié esa deuda y se fue. Y ahí arrancó pues Pollo Ricachón, que después se volvió Alimentos del Galpón, que ya ahora vamos a hablar de esa historia. Entonces ahí arrancó Pollos del Galpón, Uh-huh. en una ciudad que yo no conocía, con una historia muy bonita, Ricachón. Tenía un sistema de ventas, lo que pasa es que el mundo cambió mucho, pero era en las afueras de Cali. Entonces la gente iba a comprar pollo a las afueras de Cali, compraban el pollo y el 10% del tiquete se lo echaban en gasolina. Entonces tanqueaban el carro, iban, compraban, tanqueaban. Ajá. Pero cuando eso va a decir cualquier cosa, no es exacta, pero aproximada. El pollo valía 3.000 pesos el kilo y el galón de gasolina 500. Hoy el kilo de pollo vale 10.000 y el galón vale 20.000. Se volteó la torta y dejó de funcionar, pero tenía gran recordación en Cali por eso. Chuchi, volviendo a vos. Aquí nos gusta mucho hablar, hablábamos antes como de los días más difíciles, pero en tu vida, ¿cuál crees que ha sido tu día más oscuro? Ay, yo creo que hubo noches muy duras en las expansiones de los negocios. Siempre el timing se retarda. Entonces no casa la caja con la necesidad del negocio y hay que quedar bien, pues mi valor es que tengo que pagar. Ha habido 3 o 4 episodios cuando hicimos la ampliación de la planta de Zipa aquí en Bello en el año 86, que Belisario cerró el país, todavía hay que hacerlo ahí. No alcanzó la plata y había que acabar la planta, entonces eran ratos difíciles. Ese momento fue difícil. Después cuando empezó Somex, empezó con muchas virtudes, con un negocio de comercialización de arroz que no teníamos ni idea, pero sabíamos importar, importamos, vendimos, hicimos plata, pero después se acabó la fuente y el socio se cansó, yo creo, se asustó, se angustió y Somex había que dejarlo vivo porque si dejamos quebrar a Somex, de pronto se llevaba así, entonces fue otro periodo de tiempo en que había que luchar muy duro por mantener la compañía en pie y hoy es muy buena. Pero esos 2 momentos fueron muy difíciles. Después en el año 98, con la crisis de los granos tenían una crisis cada 10 años, en el 98, 2008, 18, sino que esta se alargó. Nos cogió muy débiles financieramente. Entonces había que conseguir crédito con un proveedor del exterior y uno no conocía ni el exterior, ni pues, o sea, sí conocía, pero no ese tipo de operaciones. Entonces lograr conseguir ese crédito con los proveedores del exterior, con una multinacional, era un reto y la emoción fue suprema cuando nos dijeron que sí. Pero digamos que todas las dificultades siempre van asociadas al timing de la caja. Y en todas esas situaciones, porque vos como empresario, pues te ha tocado vivir situaciones difíciles. A vos te gustan los chicharrones y sos muy bueno resolviendo chicharrones. Pero ¿cómo manejas toda esa presión y el estrés y cuidas tu salud mental? Daniel, yo creo, pues yo digo lo que pienso, es, primero, uno tiene que tener fe en lo que usted, pero fe que lo que está haciendo es correcto y actuar de manera correcta. Uno de los Aldarriaga de Pintuco decía claramente, y le decía a Laura, mía muy chiquita, la vida es un espejo, la vida le vuelve lo que usted le da. Entonces, si uno procede de manera correcta y es correcto, mi Dios lo va a devolver y lo va a poner correcto. Si uno actúa de buena fe y de buena voluntad y es honesto y transparente. El problema es que la gente cuando llega a la dificultad se esconde, rehúye, se enloquece. Yo nunca dejé de dormir, todos los días de mi vida he dormido bien. Cada vez menos porque los viejitos dormimos menos, pero siempre duermo y tengo que dormir y si no duermo bien no descanso. Pero era con fe,
con la familia, pues mis hermanos, como dije, son maravillosos. Mi mujer es una mujer muy buena y tengo un par de hijos muy buenos, con defectos. Ojo, pues es que en mi casa se quiebra la loza, tenemos dificultades, pero en el balance tenemos muchas más virtudes que defectos. Entonces la familia lo respalda y lo apoya y eso le ayuda mucho. Entonces tú, para resumirlo, te apoyas mucho como en la familia para esos momentos de presión o de estrés para sacarlos adelante, según te estoy entendiendo. Me refugio, pero en el afecto, no voy a compartir la dificultad ni la angustia. Si me preguntan, les digo, ten esto, me va a salir. Pero digamos que uno sabe que ahí están y que lo van a cargar, pues que lo van a soportar emocionalmente y seguramente le entenderán que haya malos días y que esté estresado. Entonces, pues es que cuando alguien está ofuscado es mejor no discutir, enfríese y discute. Y seguramente yo he tenido esos momentos y ellos han estado ahí respaldándome, pues la familia, todo es la familia. Chucho, vamos a pasar a hablar de las empresas de la familia. Entonces, hablar un poquito de Zipa, de Somex, y ahorita hablamos de alimentos del galpón que ya nos diste, pues como un abrebocas de cómo arrancó, pero cómo la historia, empecemos con Zipa, ¿cómo fue la historia de Zipa? Zipa, mi tío Gilberto Soto y Aurelio Llano, la familia Llano son los Llano Soto, tío político Aurelio, ya tenían a Soya. Ya Soya de tener hoy por ahí cerquita de 80 años y no 57, o sea, 23 años. Mi papá, cuando ya era más rebelde y no estudió más, se fue a trabajar a Bogotá en Intercor. Intercor es la Exxon hoy, creo que era, o la British Petroleum, una de esas. Y su cargo más importante era patinador tercero, o sea, era mensajero y el nivel más bajito de todos los mensajeros. Pero Gilberto, en su queridura, lo dejaba dormir en la bodega de Soya. Entonces mi papá, para poderle mandar plato a la mamá, que en ese tiempo yo sabía que uno mandaba la mitad del sueldo, dormía en una bodega de Soya, en Bogotá. Ya Soya tenía bodega. Después montan un negocio con Gilberto, con Guillermo y con Jairo. Guillermo y Jairo y Gilberto están muertos, mi papá también, pero el mayor era Gilberto. De los hombres, después Guillermo, después Jairo y después mi papá montan un negocio de materias primas en Bogotá. Digamos que el socio capitalista era Gilberto, el de los contactos, y mi papá, Jairo y Guillermo trabajaban ahí, pero mi papá madrugaba más. ¿Por qué? Porque era su necesidad o su gusto, cualquier cosa, o porque era más bobo o más bruto, cualquiera fuera la razón. Y muy rápido dijo, no, esto está muy desequilibrado en el trabajo. Y le dijo a Gilberto, que era el de La Plata, o esos manes les compramos y yo sigo, o cómprenme y yo me voy. Y Gilberto, muy bravo, porque el otro está buscando independencia, le dijo, yo le compro. Con eso se viene a Bogotá, a Medellín, y monta en Amador con Maturín, en una esquinita, en un local de 3 o 4 metros, muy chiquito, 20 materias primas. Y vendía materia prima, y se iba al valle y compraba materia prima con cheques a 15 días y venía y vendía, y sobregirado. Y no tenía donde descargarlo, tenía que vender. Cuando eso Soya era importante, Finca era importante, Contegral de los Mesas era muy importante, don Eugenio, y ya estaba Gustavo, que eran unas compañías muy bonitas, y era gente muy querida, fueron muy buenos amigos. Con eso empezó, y Medellín, el comercio y la industria, operaba en Guayaquil. De ahí se desprende, creo que la mayoritaria, en el año 66, pero todavía había mucha operación en Guayaquil, industrial y comercial, y había un señor, don Eduardo Díaz, que tenía un negocio de abonos, básicamente abonos, y hacía una mezclita para un alimento. Le dijo, ¿por qué no me alquilas el negocio? Que era como el principio de Zipa. Y mi papá le dijo que sí, con opción de compra. Y le empezó a ir muy bien. Y el hombre entró como en celos, don Eduardo, o rabia. Y le dijo, no, o me compra ya o no. Y en el año 68, en marzo del 68, compré el negocio. Y ahí empieza Zipa y nace Zipa como tal a desarrollarse. Por eso es que la fecha es marzo del 68. Y nace y vuelve y digo, un hombre muy decidido. Fue el primer campeón de bolos que tuvo Antioquia. En mi casa un trofeo que todos nos medíamos a ver cuándo no le pasaba el trofeo. Y él pensó que iba a ser campeón mundial de bolos. Y se dedicó a entrenar y consiguió un gerente, y el gerente casi lo quiebra. Eso fue en el año 69, se dedicó, quedó campeón nacional a jugar bolos y a entrenar. Casi lo quiebra, y volví en el año 71 a retomar el negocio. Estamos quebrados, hay que trabajar muy duro, y empezó a trabajar y recuperó la compañía.
Y Zipa es el origen de todo. Digamos que ahí nos criamos, ahí íbamos. Yo literalmente, ahora que me reúno con los empleados y eso que yo mucho más les digo, yo hice la primera comunión ahí en Bello, porque mi mamá era una mujer con un equilibrio social muy grande. Entonces decía, mi hijo, haga la primera comunión con los obreros de los hijos del obrero de un papá que nunca les tocó una fiesta. Entonces yo hice la primera comunión allá, y como una vez la primera comunión es un santo, pero disfruté mucho. Entonces literalmente yo hice la primera comunión en Zipa y se fue desarrollando. Y fue el origen. Después nació Somex. Pero antes de pasar a Somex, ¿cuál crees que fue el evento o la sumatoria de eventos para llevar a Zipa a ser lo que es hoy? Yo creo que la disciplina de mi papá. Después, vuelvo con tan intrépido, le entregó el negocio a los hijos. Consiguió externos y rápidamente a los hijos, y confió en los hijos. Y digamos que los hijos fuimos responsables y serios. Yo creo que él muy confiado en lo que había educado, como muchos creemos en los hijos, sino que hay algunos son más malos hijos y no responden. Pues nosotros en la cadena o en la línea de familia hemos tenido la bendición que los hijos responden a la confianza y a la educación y eso. O sea, hay una palabra, una mala traducción del inglés, pero ese tema de la dueñez, ¿crees que funcionó mucho en el caso de Zipa? Daniel, yo creo que funciona y sigue funcionando. Los mexicanos a eso le dicen dueñez y son como los que manejan el término. Digamos, voy a saltarme un poquito para respuesta. En el año 2008, en la crisis del 2008 del mundo, tomamos la decisión de que los que trabajamos en las compañías nos hacemos a un lado y pertenecemos a las juntas y eso. Y digamos que creemos que nos funcionó bien. Pero después de que yo acabo salto y volvemos, acabo la relación con Soya, puedo volver a la junta de Zipa en el año 22, Fernando mi hermano se enferma, y como yo había trabajado en compra, yo conocía la víscera del negocio. Entonces dije, no, aquí no está funcionando bien. Y finalmente volví a la junta, empezamos a trabajar y mis hermanos me dijeron, Chucho, a usted le tocó el gerente de Zipa otra vez, hermano. Y a mí me gusta. Yo le dije, pero tenemos que cambiar el protocolo porque en el protocolo está claro que la familia no trabaja en las compañías en la operación del día. Y hoy estamos convencidos que tiene que haber un dueño en los negocios. El mejor dueño es el dueño del negocio. Y hablaba con un empresario muy importante hace muy poco y decía, cuando las decisiones las toma un empleado, él está tomando la decisión para conservar su puesto, para no equivocarse. Cuando las decisiones las toma el dueño es para aumentar su patrimonio. Y yo coincido que eso es verdad, entonces la dueñez es fundamental. Sí, son dos puntos de vista muy, muy diferentes. Y en el caso que estás mencionando, porque hay otros casos que pues la dueñez está, pero la segunda o la tercera generación no funciona, pero en este caso, ahorita vamos a hablar de cifras y se han construido unas empresas muy, muy bonitas. Y ahí te interrumpí pasando a Somex, contando la historia Entonces, de Somex. hoy Zipa tiene operación en Medellín, en Cartago, en Bogotá, tiene plantas y bodegas Villavicencio, Amagá, Girardota, Jumbo, operaciones en plantas maquiladoras en Cali y en Cartagena, porque la cobertura geográfica es muy importante y pensamos que nos vamos a expandir más y vamos a ser jugadores más importantes. Nace Somex, cuando la apertura económica nace Somex y nace importando arroz. Y fuimos el primer importador de arroz, mi papá con un señor que se llama Luis Ignacio Mejía, que vive y es un hombre muy querido, y había sido gerente general de Soya. Después de Oscar Mejía montan a Somex y empiezan a importar arroz y generan una caja importante. Y les va bien, pero se caen no, pues lógicamente Murra aprende, Roa aprende, todos estos de la mayoritaria aprenden, nosotros no éramos arroceros. Aprendieron del negocio, empiezan a importar, se desvanece y no tenemos ningún filón. Tenemos como Somex. Luis Ignacio dice, había un productor de fosfato muy importante en el mundo en el momento que se llamaba Pitman Moore y había peleado con el distribuidor en Colombia y le ofrecieron la distribución de fosfato. Cogemos la distribución de fosfato, pero si vos tenés una distribución de fosfato importante, pero no consumir fosfato de manera importante, no tenés oportunidad de hacer negocios. Y en ese momento había una compañía, una empresa muy bonita que da mucho dolor que se haya acabado,
que era la Federación Antioqueña de Ganaderos, que llamaba Fedegan. Y Fadegan tenía un mercado de sales importante. Entonces, en esa dificultad de Fadegan y nosotros hacemos una alianza, tomamos en arriendo, pagamos un fee por la marca y empezamos el negocio de sales minerales alrededor de Fadegan con Somex, y eso potencializa la compañía porque se consume el fósforo, porque desarrolla sal, contrata unos genios en nutrición de rumiantes y se desarrolla una compañía muy bonita, muy líder en el negocio de minerales en Colombia, en rumiantes. Es muy buena compañía y se internacionaliza. Es hoy una multilatina, tiene operaciones propias en Ecuador, Guatemala, México y Colombia, exporta unos 10 o 12 países. Muy líder en su negocio. Igualmente ser el líder es muy complejo y hay que mover la guerrilla porque en el caso de Zipa somos flanqueadores y yo creo que no es flanqueador que líder. Pero Bueno, y para terminar con este caso de éxito empresarial, pues nos habías contado el pollo ricachón, eso se convierte en alimentos del galpón. Ahí vamos en parte de la historia. Entonces, ¿qué lograste con alimentos del galpón? Y hablemos un poquito de en qué momento decidiste si te buscó soya o qué pasó y se fusiona con Distraves, que era la empresa de pollos de soya. digamos que sobrevivimos en el año 2004. Ellos dicen que Ricachón la marca vale mucho, los anteriores dueños, la familia don Alberto Ramírez. Nosotros pensamos que eso era un commodity. Y decimos, no, quédense con la marca, nosotros nos quedamos con la operación, recuperamos la plata de la gente, empezamos a crecer y a trabajar. En el año, y ahí ya no se llama Ricachón porque la marca era muy importante para ellos, muy valiosa, nosotros pensamos que era un commodity. Ahí ponemos alimentos del galpón y la marca era pollos del galpón. Ujú. Llega la crisis del 2008. Trabajamos mucho en el protocolo y una parte de la familia, con razón, desde su punto de vista, dice, los negocios de riesgo no nos interesan. Y los negocios de riesgo era producir pollo, era producir cerdo, o sea, lo demás ¿Dónde riesgo. vos estabas? Ok. Entonces, eso hay que salir a venderlo. Así hacen las valoraciones de las compañías y mis hermanos muy generosos. Yo les digo, yo les compro el negocio con Jimena y mis 2 hijos, yo se los compro, pues me lo tienen que fiar, yo los pago con lo que dé el negocio. Y además tengo que ir a que me fíen la comida. Y ustedes no me pueden fiar el negocio y la comida, porque el riesgo es muy alto. Yo voy a ir a hablar con Soya, que si me fía la comida. Soya me fió la comida con mucha generosidad. Y empezamos a trabajar y fue una compañía muy bonita y muy próspera, era muy eficiente. Y Soya empieza su desarrollo de su negocio avícola, está comprando Distraves y dice, tenemos que sumar en el valle, y había una productividad muy alta en el galpón. Entonces hacemos una negociación, ellos compran Distraves tiene una compañía en el valle que llamaba Avícola Nápoles y después Pronasa, que había tenido muy importante, pero venía en Barrena. Y hacemos esa fusión de galpón con Distraves Valle, y operamos. Hicimos un negocio muy bonito donde estrategia. Alba, Bo, Jonathan, un muchacho que está hoy en Bucaramanga porque me lo encontré en la ciclovía, otra niña apellido Wills, María Laida. María Laida, hicieron el trabajo, me pareció un trabajo muy bien hecho, muy bonito, muy profesional, de toda la confianza de Soya. A mí me pareció el número, pues mucho más elemental mis bases, pero más o menos coincidía el número. Hicimos un negocio, yo creo que bastante bueno para todas las partes. Ese negocio se cierra en el año 2014, en el 13 se cierra, en el 2014 nos autoriza la superintendencia para que no haya una posición dominante y empezamos a trabajar con Soya, y eso es un cambio de cultura muy grande, porque yo ya no era el dueño, sino el gerente, porque una responsabilidad muy grande porque era un inversionista. Un paréntesis ahí que me acuerdo de dos cosas de ese momento y es, creo que fue las veces que más me bañé en un día en la vida, porque le toca a uno bañarse para poder entrar a cada uno de los galpones. Pero lo otro que me acuerdo es que había un indicador que era la conversión y cuando uno comparaba Distraves con el que vos tenías era una cosa completamente diferente. O sea, vos eras tenías todos los indicadores y aquí vuelvo a la historia del inicio del cuaderno. O sea, vos tenías todos los indicadores en un cuaderno y cuando uno te hablaba de indicador decía, eso está malo, está muy alto, está muy bajito, eso con eso no da.
¿cómo lograba los indicadores que vos tenías en la compañía? Me va a devolver, pues me da pena. Mi papá era ganadero en el Bajo Cauca, entre las cosas, y traía ganado a la feria de ganado todos los viernes. Y uno iba a la feria de ganado, recibía el ganado, no necesariamente pues nos gustaba, íbamos y hacían unas tirillas. Y ahí la velocidad mental era súper importante para saber cuánto pesaba el ganado, cuánto había pesado. Entonces yo adquirí la destreza de sumar y operar en la cabeza en la feria de ganado, recién de ganado de mi papá. Entonces digamos que esa habilidad la conservo, todavía la conservo. Y cuando entré al negocio, Soya tiene, yo creo que todavía los asesora, el director del departamento técnico, un nutricionista maravilloso, colega de Carlos Eduardo Mesa, que se llama Humberto Mejía. Y Humberto en toda su sabiduría decía, el que tiene datos técnicos buenos puede estar en el negocio. El que no tiene datos técnicos buenos no puede pretender estar en el negocio. Y puede, es que si hace el resto bien, pero si no tiene esa parte de atrás bien, no puede estar. Entonces, debía el negocio, debía la comida, pues tenía que ser bueno para poder estar. Y tenía un equipo bueno, mi Dios me ha protegido siempre, porque me manda unos equipos maravillosos. Y yo conozco muchas limitaciones mías, entonces en lo que tengo mejor gente que yo, confío plenamente en ellos. Entonces los indicadores eran muy buenos y yo creo que eso enamoró a Soya del negocio. Yo, pues ahí me estoy acordando y sí me acuerdo que cuando hacíamos cálculos, pero no estamos hablando de sumas, sino cálculos complejos, nos tocaba a nosotros sacar el Excel y vos nos daba la respuesta antes de uno darle enter al computador. Pues dando fe de lo que decís que es totalmente cierto la capacidad mental que tenés vos para hacer esas operaciones. Entonces, vení, se da la fusión y vos quedas como gerente de esa compañía por unos años. ¿Cómo fue esa transición de ser el gerente de una compañía a ya estar bajo los ojos de Soya? ¿Y cómo fue la transición después de la salida de esa compañía? Daniel, yo lo único que tengo es sentimientos de gratitud con la gente de Soya. Me tocó con Nicanor Restrepo, me tocó una junta muy bacana porque eran profesores. Mauricio, Gabriel Baraya, era gente buena, confiada, querida. Y digamos que podíamos hacer el trabajo, lógicamente uno tiene que acomodarse, esa metida en cintura, uno tiene que aprender, pues, y eso no es un problema, pero uno pierde velocidad, pero seguramente gana certeza. Por desgracia, vienen unos años muy difíciles en el negocio, ni siquiera en los términos personales, muy difíciles y se pone complejo, pero salimos. Pero digamos que cuando los negocios no se dan bien, hay un desgaste muy grande, emocional y de confianza. Entonces yo le digo a ellos, venga, yo tengo un compromiso moral de estar 5 años. Eso se cumple en el 19, yo me voy, para que ustedes puedan manejar más tranquilos, para que puedan ir mejor. Y yo ya estoy desgastado emocionalmente y terminamos muy bien. Y tengo un sentimiento de gratitud importante con ellos. El gerente, pero quedamos ligados de por vida, acabamos de firmar unos contratos hasta el año 41, porque como yo ya no estaba en el negocio, pero sí me quedé con los activos fijos, y cuando esas corporaciones compran negocios, compran es el flujo de caja, no los activos, y yo me quedé con los activos y es un patrimonio muy importante a la familia, alquilado, que eran unas granjas, además de ambiente controlado, que hacen que sea mucho más eficiente la producción. Yo creía plenamente, y esa era otra de las ventajas para poder tener mejores datos. Eso te iba a decir, o sea, cuando uno visitaba las granjas tuyas contra las otras granjas, el tema técnico tuyo y de la tecnología que tenía el tuyo contra los otros hacía, pues el tema de temperaturas, de control, era mucho más sofisticado. Y sigue siendo, lo que pasa es que vos todavía encontrás gente en la calle que cree que los carros a carburador son mejores. Y eso hace 50 años o 40 dejó de existir bien, pero son teorías. Y es muy seguro, y en todo pasa, que granjas que no tienen ambiente controlado, por la gracia de Dios alguna, producen buenos resultados. Entonces la gente cree que todas pueden producir buenos resultados. Cuando vos tenés ambiente controlado, sí certificas que la mayoría van a tener buenos resultados. Entonces esto de inversión me queda ahí, tengo contacto con ellos, tengo una buena relación con ellos. El gerente de Galpón hoy es un hombre maravilloso, un santanderiano muy querido.
funciona muy bien y tenemos una buena relación, pero Pero ya la relación es o sea, sos un no, proveedor de un un arrendatario, un arrendatario. arrendador, yo le arriendo, ellos me pagan y ya, y yo reviso que me hagan mantenimiento y yo reviso que les vaya bien, pues, que se mantengan las condiciones. Entonces eso fue 2019 y ya te volvés para No, Medellín. 2019 y yo creo que ya voy a hacer uso de buen retiro. Ujú. Yo pensaba que yo iba a jugar golf, yo pensaba que yo me iba a ir a Málaga y efectivamente tuve muy poquito rato de descanso, pero no porque llegué a Zipa, porque yo creo que uno tiene un deber de compartir lo que conoce si puede. Ajá. Y mucha gente me pedía ayuda, vení Chucho, mírame esto. Entonces vivía ocupado y me distraía mucho. Todavía lo hago con muchas personas. Y en el 22, cuando se enferma Fernando, mi hermano, me dicen, Chucho, la junta, te toca ya la junta. Pero Ya... estabas todavía en Cali. En Cali O todavía sea, en el 22. pero te quedaste viviendo en Me quedé Cali. viviendo en Cali, desarrollando una industria porcícola en Cali, Ajá. otra cosa con animales, pero en Cali. Y mi mujer con muchos deseos de devolverse. Pues lleno, pues es que nos vamos para Málaga. Y por la gracia de Dios, se nos viene lo que se nos vino al país como tal. Sí. El valle sufre enormemente, el norte del Cauca está muy cerquita a Cali, y eso es un tema de seguridad muy grave, de inseguridad en todos los aspectos, jurídica, física, y mi mujer dice, vámonos a Medellín, vámonos a Málaga, y está organizando, se enferma Fernando, mi hermano, llego a la junta, y ya en marzo del año 23, Ujú. 24, no, en marzo del 24, llego a vivir a Medellín, Ya nuevamente con mi mujer, el hijo vive en Cali, y la hija ya se ha ido a vivir a Colorado. Entonces ya vamos a pasar a ese capítulo y es el retorno tuyo a Zipa, pero no quiero dejar de mencionar lo que dije al inicio de una frase que yo te copié, que repetimos mucho, y es que un gerente pobre es un gerente bruto, explicando esa frase. Es que cuando vos tenés problemas de caja y siquiera todos los momentos más desasosiego, hice la claridad que es un tema de caja. El pobre gerente no puede pensar ni en estrategia, ni en inversión. El pobre hombre todos los días está tratando, y yo he sido ese pobre hombre muchos días de mi vida. Está en función de cómo consigue la plata para la nómina. Cómo es capaz de convencer al banco que usted no se va a cobrar, pero que le dé un sobregiro, ni quiera plata barata, para poder honrar la nómina, porque es que la gente trabaja por necesidad, y eso es sagrado. Y si vos no pagas los servicios públicos, te cortan y no trabajas. Entonces, cuando el pobre gerente tiene que dedicarse a reventar caja, a buscar caja, no piensa. De ahí viene, y yo sigo pensando, cada vez estoy más convencido que es verdad. No, es muy vigente, o sea, nosotros lo hemos visto y lo vivimos en muchas de las empresas que hemos asesorado. Bueno, vamos a pasar entonces al capítulo ya de tu retorno a Zipa. Antes en ese 2024 llegas, pero ahorita mencionaste algo que no quiero dejar pasar y es, hicieron un protocolo familiar por allá en el 2008, 2010, en donde dijeron ninguno de la familia puede estar en las compañías. Entonces, primero me quiero volver allá es por qué tomaron esa decisión y obviamente para que vos pudieras entrar a la compañía tuvieron que cambiar ese protocolo. Daniel, el primer protocolo, muy incipiente, pero con muy buena voluntad y muy buen corazón, como es todo lo que hacemos entre los hermanos. Y mis sobrinos, les doy el mérito, esos muchachos son más respetuosos y más educados y más preparados, son una maravilla también. Hacemos en el 2002 el primer approach, con dificultades y eso del protocolo, pero digamos que con una intención de perdurar en el tiempo, en los valores, en las compañías. Y en el 2008, con la dificultad y la crisis, llega una señora muy querida que mis hermanas quieren mucho y yo le tengo infinita gratitud, que ella llama María Liz Crump Carvajal, que era como una asesora empresarial de familia de Carvajal y compañía, que se murió después. Y yo creo que María Liz, como era perro lleno no casan, de unas dificultades mayores a las que había realmente. Ajá. Y genera un miedo que le agradezco infinitamente, porque ese miedo nos lleva a hacer cosas muy importantes. Y ahí perfeccionamos el protocolo, y entre las cosas es no estamos en la administración de los negocios. Vamos a las juntas, estamos en las juntas, y cuando vuelva a la junta
y veo algunas situaciones, porque yo estuve vigente en el negocio de importación del campo, eso estando en Galpón o en Superpollos hoy en día, encuentro que había deficiencias y que había que subsanarlas. Y es donde mis hermanos me dicen, Chucho, es que vos conoces el negocio en la víscera, necesitamos que volvás al negocio. Yo en eso, todo, Daniel, con Jimena, Laura y Manuel hablo. Les digo, venga, tengo esto. Y yo quiero. Me dicen, nosotros sabemos que usted quiere. Siempre saben que usted quiere hacer cosas y emprender negocios. Cuando es agropecuario le gusta. Pero usted tiene que hacer que se modifique el protocolo y que quede muy claro que fue una solicitud y no fue que usted se impuso ni nada, porque en 40 o 50 años la memoria, la historia se vuelve memoria y la memoria es como la quieran contar. Entonces no es historia. Entonces que quede muy claro y que quede comentado que queremos cambiar el protocolo y hoy estamos procurando buscar quién es el sucesor dentro de la familia. Hoy estamos convencidos y volvemos a la dueñez que tiene que ser un tipo de la familia. Entonces ese protocolo hoy está abierto ya para la Ese familia. protocolo tuvo otra revisión en el año 2021 o 22 con un tipo de Medellín muy querido que se llama Jorge Andrés Mesa Uribe. Sí, es muy amigo de Estrategia en Acción. Muy querido Jorge Andrés, lo quiero mucho, tuvo una buena relación, nos ayudó. Es que un protocolo es un ser viviente, eso uno lo puede ir cambiando y tiene otra característica. Es un acuerdo de voluntades, eso nunca es obligatorio, pues es que uno lo que tiene que fomentar es el respeto y el amor y la familia, porque eso no obliga a nadie, pero la moral y la ética sí obliga a cumplirse, pues, si uno la tiene. Entonces, hoy hay más personas de la familia en las compañías. No. O sea, sos el único que está en las Yo soy el empresas. único que está, digamos, tenemos sobrinos en formación y estamos en la búsqueda de algún sobrino que podamos entrenar para que haga la sucesión. ¿Cuántas personas son la tercera generación hoy? Yo creo que como 26. 26, algunas mujeres, como mi hija, como unas sobrinas, que no tienen profesiones muy afines. Digamos que mi hija terminó siendo una empresaria por el destino y le gusta. Y hay muchachos, pero todos, como vos los alejás en el 2008, cuando tenemos mucha información, que aunque quieren mucho las compañías, no hay un vínculo de un nexo muy, digamos, no hay un cordón umbilical muy importante y vos no le puedes decir a tu familia 10 años o 12 o 14, venga, esto es una fuente de riqueza, no una fuente de empleo, tal cosa. Y después les dije, hey, vengan que los necesito, pues ya muchos emprendieron vida propia, tienen negocios propios, tienen cargos importantes. Entonces es una dificultad que tendremos que superar, pero en eso iremos y procuraremos que estén los dueños en la compañía. ¿Y cómo enamorar a esos sobrinos, hijos, que lo que acabas de decir, pues se fueron de la compañía, montaron sus empresas, sus emplearon? ¿Cómo volverlos a enamorar de los necesitamos o lo necesitamos? Digamos que la comunicación es fluida, pero no es fácil, pues yo lo entiendo, yo en la patos de ellos entiendo, yo tengo más cercanía con mis hijos y los entiendo. Como han emprendido, como tienen negocios prósperos, pues es más fácil ser el dueño del negocio como el abuelito que ser el empleado del tío. Y entonces, y ser el gerente de una compañía de estas, Juan David, mi hermanito, dice con mucho más inteligencia y más visión que yo, que es que el que llegue a suceder le toca muy duro porque no es manejar la compañía tiene algún grado de dificultad, pero es que el patrimonio de la familia, entonces en las épocas buenas todo es muy bueno, pues en las malas es muy duro, y uno sentirse que está defraudando o que está dilapidando el patrimonio de la familia es una carga emocional muy grande para el que esté. No, y recuérdame, ¿cuántos sobrinos? 26. Porque una cosa es también la rama para 6 familias y ahora es la rama para 26 Absolutamente familias. distinto, Daniel, así son los primos muy queridos. Es que yo me eduqué con mis hermanos, yo compartí la mesa, el comedor de ellos, yo hice todo con ellos. Mis sobrinos comparten el 24 de diciembre, un almuerzo de vez en cuando. Manuel, mi hijo, dice con mucha sabiduría, para mi gusto, que para los hijos de mis hermanas es mucho más complejo entender los negocios porque los esposos no tienen vínculo con el sector agropecuario y mis hermanas han sido las más confiadas del mundo en nosotros. Entonces, en ese comedor de esa casa no se habla de los negocios.
En el comedor de mi casa se habla de los negocios todos los días, del ganado, pues, porque es el tema de la familia, entonces para ellos es más duro. Pero hay que vincularlos, pues es que no hay almuerzo gratis, habrá que hacer alguna tarea. Ahí acabas de decir otro dicho que ahora que estamos hablando te preguntaba que cuántos dichos te sabías y me contaron que te hicieron un libro con, con todos los dichos, que tu hija te hizo un libro con todos los dichos que tenías. Pero cerrando ahí el paréntesis, una persona que esté pasando o una familia que esté pasando por lo que ustedes pagaron en el 2008, debo hacer un protocolo familiar. Si vos te pudieras devolver, ¿qué harías diferente y qué le recomendarías a esa familia que está pensando hacer eso? Daniel, yo no cambiaría nada. Yo soy de la teoría que a mí me pasa lo mejor que me podía pasar a mí, que son los momentos históricos que lo que debe pasar, lo que era verdad hace 2 años no necesariamente es verdad hoy, pero seguramente para tener el diamante más pulido debimos haber pasado por eso. O sea, yo no cambiaría nada, nada. Sí le recomendaría mucho a las familias que hagan un protocolo. Me he encontrado mucha gente con mucho patrimonio, con una relación familiar deteriorada, no hubo una transición, no hubo un gobierno, y a mí me da mucho dolor, porque se pierde plata y se pierde la familia, y uno la plata la consigue, pero uno no tiene más hermanos de los que ya tuvo, ni más sobrinos, ni... Sí, y es muy duro y nos ha tocado vivirlo en familias que, o sea, empiezan una empresa, el patrimonio era pequeño, pero le empiezan a crecer y son historias de 30, 40 años y hay mucho dinero. Y cuando se dan ventas o se dan cash out, empiezan roces familiares y si no se habla de eso, termina uno por plata perdiendo al hermano, a la hermana o al papá. En esa situación, ¿vos qué recomendarías que cómo se debería hablar en las familias acerca del patrimonio? Yo pienso que hay una obligación de gestionar un patrimonio, Daniel, y también es la visión nuestra. Digamos que nosotros somos administradores de unos bienes de Dios. O sea, ya mis hermanos y yo, a esta edad uno no gasta ni agua, pues es que uno no gasta nada. Y los muchachos están todos educados y son buenos profesionales y van para adelante, pero uno tiene una responsabilidad con la sociedad muy grande. Las compañías en estos tamaños y las cosas ya no son de uno, son un bien público, que uno es un administrador. Y los que somos más creyentes pensamos como un administrador de los bienes de Dios, que nos prestó y que tendremos que ir allá a responder por los talentos. Usted y tantos talentos que trajo. Y a las familias, eh, es que la plata que consigue Daniel, es que ver pelear a unos hermanos por plata es muy horrible. Y pelean por mucho y por poquita. Mm. Y yo sí les digo, hombre, pongan la familia por delante de los negocios, porque no va a ser muy horrible. Un hermano no le consigue un negocio, sí. Sí, eso lo has insistido mucho y me lo has dicho en varias conversaciones que hemos tenido vos y yo. Para dar como perspectiva, cuando hablas de la responsabilidad que tienen los empresarios, ¿cuántos empleados o colaboradores tiene el grupo de empresas de tu familia? Yo, yo como grupo, no sé, pues yo pienso que deben ser muy cerquita de 1.500, Ajá. pero es una cifra con una variación de más o menos 10%. No, no es muy exacto, son 1.500 con un buen nivel salarial, hoy temprano vi como el estudio de riesgo psicosocial de CIPA y es muy bonito, entonces dice uno, los que me acompañan en el manejo, los gerentes o los vicepresidentes o los que eras, como se llama el nombre, es gente de muchos años. Y yo digo que la permanencia de las personas en la compañía es porque se sienten muy bien. Entonces, además esa gente les debemos todo, pues es que ellos son los que hacen la compañía. Vamos a hablar ya un poquito de Jesús hoy, que ya hoy es gerente de CIPA. ¿Cómo definirías vos tu estilo de liderazgo? Eh, Primero, son muy querido, pregúntame eso. El domingo, tal vez el lunes que fue festivo, leí un artículo sobre Confucio. Y Confucio decía que uno debía gobernar o gerenciar bajo tres aspectos, y para mí esos son los que son. Y el primero es que es el ejemplo. El ejemplo es la mejor forma de gobernar o de gerenciar. Con el ejemplo es más fácil. Dos, hay que dirigir con compasión. O sea, y eso lo vivía mucho en las plantas de pollo, porque hay muchas madres cabeza de familia y trabajan en un ambiente frío.
Yo le decía a los supervisores, muy duros con el problema, pero muy suaves con las personas. El mejor sitio para ellos es estar aquí. Y tercero, si usted quiere crecer, tiene que hacer crecer a los que están alrededor. Entonces, es acompañar, es con confianza, es con seguridad y una supervisión acompañada. Pues la gente en cada una de sus áreas tiene mucho más capacidad, está mucho más capacitada que yo. Entonces, pero es con el ejemplo, es acompañar y dar ejemplo. Chucho, repetís una frase que es algo como el éxito no es un golpe de suerte, sino una paliza de disciplina. Contame esa frase. Eh, También la leí hace muchos años, pero me parece que es muy cierto. O sea, un golpe de suerte le puede tocar, pero es que levantarse todos los días a hacer lo mismo, a procurar hacerlo mejor. O sea, cuando vos hablas con Carlos Eduardo, acuérdate que Carlos Eduardo yo lo visitaba en una bodeguita en Itagüí, ni siquiera donde está hoy ahí, que hoy ya es muy bonita, y mi Guarne, era una bodeguita, y tuve dificultades. O sea, la disciplina, Juan Gosaín, alguna vez hace muchos años decía, yo creo que la gente logra mucho más con la disciplina que con el talento. Entonces, vuelvo a un tema que hemos conversado, si uno procede correctamente, actúa correctamente y es disciplinado, va a tener éxito, no tengo duda. Si te pudieras devolver a Jesús Soto, 25 años, que acaba de entrar a CIPA, ¿qué consejo le darías? Pero no el desde hace 25 años, no, ninguno. Pues si yo pudiera tener 25 años atrás, seguramente hubiera sido más dulce con las personas, hubiera sido más cercano a ellos. Es que cuando uno empieza a entender el ser humano, que lo ve más desde la vejez y desde la vivencia, entiende que todo el mundo vive una dificultad muy grande y necesita es que lo quieran y le ayuden y lo acompañen y entender, poderse poner en los zapatos del otro para poder juzgar al otro. Yo siempre digo a la gente hay que apoyarla porque saben más que yo. También no todos se podrán apoyar, pues, ¿no? Pero la gente normalmente va a ser mucho mejor y hubiera sido más humano seguramente. Y trasladando eso a tus hijos, qué quisieras vos que la gente dijera de tus hijos? Yo hablo mucho con mi mujer y vivo muy agradecido con mi Dios. Mi mujer, si no es la más brava del mundo, es la segunda. Pero me volvería a casar con ella 100 veces, pues es un sol de verano. Y es muy exigente. Y lógicamente los hijos no son perfectos. Y los hijos llevan la carga genética de uno y de los abuelos. Entonces, si el papá de Jimena era un hombre de mucho carácter, pues Manuel tiene mucho carácter, no, pues es que él no escogió tener ese carácter, hay que llevarlo. Pero yo vivo muy agradecido porque son ciudadanos de bien, son tipos que generan riqueza, generan empleo, son de un trato humano, son capaces de torear en todas las plazas, tienen un buen relacionamiento. Yo vivo muy agradecido con Dios porque son buenos ciudadanos. Y además le digo a mi mujer que somos muy bendecidos, aún con todos esos defectos, que uno no tiene que salir a buscar un hijo a la calle que está drogado, o perdido, o borracho, o que no estudió, o que no está generando bienestar para la humanidad. Entonces, no, yo tengo mucha gratitud, espero que sus defectos los disminuyan y sus virtudes las aumenten para que vivan más felices. Eso está bueno. Chicho, aquí para terminar esta parte, hablando del sector agropecuario, ¿cómo estás viendo el sector hoy en producción de proteína animal? Daniel, yo soy un convencido que vamos a empezar una bonanza en el tema de la carne de bovinos. El mundo está en una nueva ola de consumo de proteína y al mundo la que más le gusta es la de res, lo que pasa es que es la más cara. Y Colombia, yo creo que la producción de cereales en Colombia no es exitosa. Puedo estar equivocado y ojalá me equivoque, que fuéramos, pero no. Pero sí somos unos grandes productores de forraje. Y el ganado es un animal maravilloso que es capaz de convertir fibra en proteína. Y a partir de un forraje que tenemos habilidades para sembrar forraje. Entonces yo creo que Colombia, la nueva ola exportadora agropecuaria de Colombia será la carne de res. Y que tenga un potencial de crecimiento enorme donde hoy hay 30 millones de cabezas y si aplicamos tecnología, que no le hemos usado nunca en la ganadería porque ha sido rentable siempre, hay ya pinitos de producción tecnificada, somos capaces de ir a 60 millones de cabezas.
y eso irá jalando el cerdo para tener fertilizantes, el pollo seguirá siendo importante en la megatendencia que es la proteína de más fácil acceso, el huevo, Colombia tal vez es el segundo consumidor de huevo en el mundo, tal vez el primero con la cifra que están dando de un huevo diario per cápita, o sea, creo que tenemos todo el futuro del mundo. Pero lo estás viendo más como exportación, porque cuando uno mira el consumo per cápita en proteína estamos muy por debajo de ciertos países. Entonces lo estás viendo más en cómo aumentamos el consumo per cápita o más en La res exportación. en exportación. Ajá. Aquí vamos a tener como los gringos. Cuando usted le invita a un gringo a un asado, es una hamburguesa que es carne molida, porque es carne dura, que hay que moler y hacer. Un gringo nunca lo invita a un filete de su casa, nunca, que es muy caro. Entonces yo creo que la red vamos a exportar, vamos a ser exportadores grandes, sigue siendo el aspiracional, el Día del Padre, los retail venden esa carne y carbón, porque es el día que le van a hacer asado al Día del Padre o a la Madre, pero vamos a exportar, pero en el consumo de cerdo Colombia va a crecer de manera muy importante. El pollo curiosamente va a seguir creciendo y Daniel, yo veo una oportunidad para Venezuela cuando cambie, que va a cambiar. No vamos a dar abasto produciendo comida. Y mi visión muy básica es que allá van a pasar 30 años para que haya una generación de venezolanos que sea capaz de trabajar, porque la que hay hoy no estuvo nutrida, ni bien alimentada, ni mental, ni alimentariamente. Entonces, los que van a trabajar bien y van a hacer el relevo, van a empezar a nacer cuando cambie el régimen. A mí me gusta mucho eso de vos, es que vos sos una persona muy positiva. Entonces, nosotros los financieros, y sobre todo, más en mi caso, que soy más de deuda, vemos más grises las cosas, pero siempre que estoy viendo o preocupado por el país te llamo y siempre estás positivo. ¿Cómo haces para estar tan positivo siempre? Es que los números lo acompañan a uno, Daniel. Hay 55 millones de consumidores. La gente toda quiere comer todos los días. Honradamente o deshonradamente, pero todo el mundo come y come diario. En la pandemia hasta nos pudimos mover los que teníamos negocios agropecuarios, porque nos daban permiso para ir a la explotación. Así perdiéramos las ganas de comer porque no había quien venderle. Entonces, el sector es muy positivo y los números muy positivos. Y como empecé y me preguntaste por mi papá, es que el miedo es muy mal consejero. Y cuando arrancó estos 4 años, un tipo antioqueño, que hay muchos en Cali, los dueños de los retail, que eran de Granada, que llegaron con una mano adelante y otra atrás. Yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer con la expansión? ¿Cómo así? Yo voy a seguir expandiendo. Es que si pierdo 4 años, cuando vuelva a arrancar necesito 2. Y ya el que no paró se me pasó. Uno tiene que querer y tiene que seguir. Y una multinacional, en ese cambio de gobierno, el presidente le pregunté, un hombre muy amigo mío, y lo que dijo tu jefe en el mundo, que no fuera bruto, que ellos invertían en países y no en gobiernos, que hay que seguir para adelante. Entonces yo creo, además un viejito que en Estados Unidos la mayoritaria decía, cuando mula no moría, gallinazo que comía, y ahí vivía. Otro dicho, ya van como 6. Entonces no, y yo creo que la actitud y el talento, el ser positivo es un talento que mi Dios le regala a uno y hace que uno viva mejor. Eso es admirable y ojalá se me pegue ese positivismo tuyo alguna vez. Vamos a pasar a una sección de finanzas y estrategia. Y esto es información pública de Super Sociedades, que es una herramienta que está dentro de la página web de nosotros en Estrategia en Acción. Entonces cualquiera puede consultar mirando las cifras de Zipa. Las ventas se han multiplicado casi por 2 veces. En el 2019 eran 375.000 y subieron a 860.000 millones de pesos con cierre en el 2024. Pero el EBITDA se multiplicó por 4 veces, pasando de 23.000 a casi 100.000 millones de pesos. ¿Cómo lograron eso, Chucho? Por eso digo, cuando llego a la Junta, y no soy yo, son las circunstancias de la vida, vemos que hay unas oportunidades muy grandes y este año estaremos muy cerquita de 1.100.000.000, o sea, es casi un 50 lo del año pasado más. 400.000 más, daría 1.200.000, un 30% más que el año pasado. Y el EBITDA Este también, año, este año. una locura. O sea, en este año vas a crecer el 30%. En pesos sí, y en unidades para el 25-26. Entonces, digamos que la ausencia de dueñez permite que esas cosas pasen, y la gente era buena, sino que no tenían el hombre que les tocara el tambor para ellos remar al tiempo. Entonces,
también es la gracia de Dios, hay circunstancias que ayudaron. Los que no creen dicen que se alinean los astros, digo que es bendición. Y mucho trabajo de mucha gente muy buena, Daniel, contigo ahora. Es que todo el equipo que me acompaña a mí, hay uno que ya 38 años conmigo. Entonces hay gente que vibra, que siente y cuando vos has vivido las dificultades y te toca vivir la bonanza, la gente se motiva mucho. Y es la familia también, mis hermanos creen, confían. Y el trabajo y el sector, también es que el sector crece y crece bien. Y hemos aprovechado muy bien esa bonanza para hallar el endeudamiento a un nivel muy bajitico. Porque a la edad de mi papá o cuando yo empecé, cuando compré el negocio, de ver el negocio y la comida está bien. Porque yo tenía estómago fuerte. Pero hoy las condiciones son más fáciles, de ver es más fácil y emocionarse es mucho más sencillo. Entonces ya los años dan la certeza de que podemos crecer a gran velocidad si generamos caja. Entonces hacemos el crecimiento con recursos propios. ¿Qué indicadores revisas para saber si la compañía va bien o no? No necesariamente financieros. No, pero te voy a decir, todos los días, muy temprano, miro cómo fueron las ventas por regional, por bodega y el margen. Y reviso más o menos 3 o 4 indicadores y ahí uno sabe si va bien o mal. Hago un comité de compras porque este negocio se hace comprando. Y no hemos podido que la inteligencia artificial tenga un buen predictor, pero sí tenemos unos asesores muy buenos en la predicción de los valores de los futuros de los cereales y los granos y aún del dólar. Eso no es ciencia, pero hay gente que tiene más elementos de juicio que nosotros. Entonces cada 8 días tengo un comité donde miro a cómo estamos cerrando los granos, cómo estamos cerrando Chicago, respaldo a la gente de compras, porque la gente está sometida a mucha presión. Entonces miro las compras y con eso uno sabe para dónde va, si el costo va a estar bien o mal. Acompaño mucho eso. Y los indicadores de productividad de las plantas, que aunque en el costo no son determinantes, sí me determinan hasta qué volumen puedo llegar en ventas. Uh-huh. Y hoy hay una cosa que desvela mucho a la administración de cualquier negocio, y eso no lo hice yo, entonces no es mérito mío. El 100% de la cartera de la compañía está asegurada. Entonces yo no me desvelo ni un día por la cartera. Y eso ayuda mucho. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el 100% de la cartera está asegurada? Cada peso que me dé cualquier cliente de la compañía tiene un seguro. Y que ese seguro tiene unos niveles de certeza de pago y unos términos de vencimiento que si se cumplen la compañía de seguros me paga y va y le cobra al señor. Entonces yo no tengo en riesgo ni un peso en la calle mío. Entonces el gerente puede pensar, porque es que cuando uno está sufriendo con la cartera eso desvela mucho, eso es muy berraco. Ahí para no volver a repetir la frase de ahora, ¿qué tan importante es la cultura financiera para vos? Todo. Ustedes son mucho más estructurados en finanzas, pero los países son muy importantes en su conocimiento de su cosa, y uno de sus asesores decía, el tendero puede que no tenga estructura, siempre los carros de leche, gaseosa y cerveza son los que bregan a llegar de primero a las tiendas, porque eso no lo fían. Y el tendero abre el cajón donde mete la plata. Y si en el cajón hay plata, el negocio va bien. Y si no hay plata para pagar, el negocio va mal. Entonces el indicador viene a decir, si vos tenés una caja sana, tenés un nivel de deuda cómodo y puedes hacer crecimiento con recursos propios, su salud financiera va muy bien. ¿Será que te copiamos también del ejemplo del tendero? Porque ese es otro que ponemos mucho nosotros. No, ese me lo enseñaron seguro ustedes. Y es en la tesorería lo que estás diciendo, o sea, el tendero que escribían antes por detrás de la caja de Marlboro, escribían cuánto me entró, cuánto me salió, cuánto me quedó. Y así es que debería ser manejada una compañía, y no las pequeñas, sino las grandes también deberían saber todos los días cuánto le entra, cuánto le sale y cuánta caja tiene proyectada. Todos los días veo los saldos totales, no detallo en qué banco, ni en qué fiducia, ni si hay TIDIs, no. Saldo total y recaudo total, y recaudo versus ventas. Y vamos a crecer posiblemente un 30 en ventas y tenemos menos cartera. Uh-huh.
¿Qué es más importante para vos, rentabilidad o crecimiento? Lo más importante para mí es el volumen de plata que le entre al bolsillo de los dueños. Entonces, si yo tengo que vender menos con más rentabilidad y entra más ingreso hoy y mañana, porque es que hay rentabilidad el primer año es muy fácil o dos, pero me estoy comiendo el negocio. Y el volumen sin rentabilidad, te morís. O sea, antes, ¿cuál es mi descripción, hombre? ¿Cuándo es bueno un negocio? Cuando la masa de dinero que le entra a los dueños es más grande. No importa si la rentabilidad es muy alta o muy bajita, o si que el volumen de plata que quepa a los dueños sea más alto. Y para terminar esta sección, ¿qué tan importante es el gobierno corporativo en una empresa familiar? Todo. Es que si no hay gobierno corporativo no hay compañía. No, pues terminamos el 24 de diciembre peleando, hablando de negocios y esa no es la idea. Pero es todo, es que el gobierno corporativo y hay que tener una estructura sólida y profunda y asesores externos y no, hay que tener mucho gobierno y mucho respeto por el socio y por el gobierno. Vamos a pasar a preguntas del público, que te conté pues que pusimos por ahí un post en Instagram y nos enviaron varias preguntas y seleccionamos algunas. Entonces Miguel Gómez pregunta, ¿qué pondría más a prueba Zipa si el agro cambiara de golpe? ¿Qué pondría más a prueba Zipa si el agro? No. No, pero yo creo que es que nos hemos acomodado. Es que la gente que no le tocó lo que era comprar las cosechas y cambiar a la apertura. La primera compra de maíz que hizo Carlos Mario, mi hermano, en Colombia formulábamos sorgo. En Atlanta compró 500 toneladas de maíz y fue en un mundo, y a granel, todos empacaban bultos. Y nos acomodamos. No, si el agro cambia, nos acomodamos. No hay que acomodar. Te moves. Nos movemos, es que lo único constante es el cambio, así como decía Raúl Vélez. Andrés Ortiz 22 pregunta, ¿cómo se prepara financieramente para las variaciones de los precios? Digamos que es predictivo. O sea, como yo reviso cada semana las compras y los barcos tienen unas ventanas de embarque y uno sabe en 2 o 3 meses más o menos cómo va a ser el costo. En el tema del balanceado es muy fácil, porque si uno compra a peso y tiene que vender a 1.10, hay veces vende a 1.12 y unas veces a 1.08, pero el mercado se mueve ahí. En el tema del cerdo, que hoy sí es muy importante en el cerdo, productividad, vuelve el nombre, es más lechones por cerda por año, mejor conversión, desarrollar mercados que paguen la calidad, atender bien a los clientes, para que en las épocas malas del negocio uno no pierda plata y en las buenas gane mucho. Y lo repito porque lo he dicho públicamente, yo quisiera en el cerdo ser como Avidesa en el pollo, que cuando todos perdíamos mucho ellos no perdían y que cuando ganan mucho más que todos, y eso es por la productividad, por la integración. Digamos que nos tenemos que preparar es teniendo indicadores técnicos buenos. Ok. De Repo pregunta, ¿cuál ha sido el desafío más grande que ha enfrentado en su carrera profesional y qué cambió en él? Yo creo que esa pregunta la hicimos, pues digamos que terminar la construcción de la planta de Bello en el 86 sin apertura económica, soldando en el piso. Eso fue brutal, pero nos enseñó, aprendimos. Felipe Mercado, que está ahí atrás, ¿en qué lo ayudó a crecer en una familia de 8 hijos? Todo. Eso es lo mejor. Dicen mis hermanos que yo era muy celosito y que envidia muy apenado porque los amigos míos eran con 1 o 2 hijos, entonces a ellos les tocaba más contemplados. Entonces en esa época yo digamos que sufría, pero hoy es todo, una familia numerosa es. Y lo veo, yo tengo una hermana que tiene 7 hijos y un hermano que tiene 8. Y veo mis hijos y ya hablé de mis hijos, son maravillosos. Pero esos muchachos de esas familias son mucho mejores hermanos, los grandes cuidan mucho más a los chiquitos, son menos egoístas, son más juntos, es muy importante. Y una tal Jimena Otalora te manda esa pregunta y es que ¿cuándo te pensás retirar a descansar y cómo te ves en 5 años? Para dar contexto, Jimena es la esposa de Chucho. Esa pobre mujer tan hermosa, sabe que yo nunca en mi vida bajar de trabajar, que es que lo que más me gusta es trabajar. Estamos haciendo unos emprendimientos grandes con mis sobrinos muy bacanos para ese negocio de exportación de carne y de producción de carne con tecnología y eso. Entonces ahí tengo un entretenedero hacia adelante respaldado con ellos.
Eh, y Jimena sabe que yo no me voy a salir de trabajar nunca, puede que dé la gerencia lógicamente y que tenga un poquito menos de velocidad, pero va a seguir trabajando hasta que mi Dios me permita, es que es lo que más me gusta hacer. Eso lo sabemos todos. Y para terminar, Chucho, estas dos preguntas de cierre, ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Yo creo que eso es muy elemental de los viejos y es siempre ahorre un poquito. Si gana mucho, ahorre mucho. Y si gana poquito, ahorre poquito, pero ahorre. Eh, y eso también es bíblico. Hay vacas gordas y vacas flacas. Y todos en las vacas gordas tenemos la tendencia y la tentación a dilapidar esos recursos en cosas que no le vuelve al negocio. Y cuando llegan las vacas flacas se funde. O sea, yo creo que hay que ahorrar siempre, hay que guardar de la época buena para la mala, siempre. Y para terminar, ¿cuál es tu error favorito? Ese error del que más has aprendido en tu vida. Me equivoco mucho y me voy a seguir equivocando, que yo confío en la gente y prefiero morirme por confiar y no por vivir maluco desconfiando de todo el mundo. Entonces, donde más me equivoco es confiando en la gente, pues no me importa más seguir equivocando. Bueno, Chucho, no, muy emocionante siempre hablar con vos. Sabes que lo disfruto mucho y cada que me siento aprendo mucho y aprendo un dicho más en cada sentada. Pero creo que nos diste aquí una cátedra de cómo manejar una empresa familiar en las buenas, en las malas, cómo coger una empresa quebrada y voltearla. Entonces te agradezco mucho esa apertura porque nos quedan muchos aprendizajes. Daniel, gracias a vos por la invitación. Tengo un sentimiento de gratitud por estrategia, por Alba, por vos, por Jonathan, pues con los que interactué, la hermana de Alba, que nunca lo volví a ver. Tengo mucha gratitud. Y si a alguien le sirve algo lo que hablé hoy, me sentiré muy feliz. Que es una ayuda que la gente pueda vivir un poquito mejor, me da mucha felicidad. Perfecto, muchas Gracias, gracias. Daniel, a Ok. vos, muy querido.